que tiene aquí jefe, un jefe. ¿Sí? ¿Tienen un jefe? Vale, ahora. ¿Y a ese jefe hay que rendirle cuentas? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es el jefe. ¿Y el Señor Jesucristo es su? No. Ojalá fuera mi jefe. Es tu dueño. Es tu Señor. Cuando yo era Señor de alguien, yo no era el jefe. Cuando yo tenía un esclavo, yo no era solamente el patrón. Si este Señor fuera mi esclavo y yo lo agarro, le digo, te paras allá y no te quiero ver sentado hasta que yo termine esta predicación. ¿Qué tenía que decir aquí? Si un jefe me dice cosas así y yo digo, no, ¿qué es lo máximo que puede hacer el jefe? Pero en el tiempo de la esclavitud, que era lo máximo que yo podía hacer de este esclavito cuando él se me revelara, Matar. lo podía matar. ¿Era delito? No. Y al Señor le decimos ¿cómo? Señor. O dueño. Dueño porque Él nos compró. ¿Cuántos son conscientes de esto? Nos compró. Él me compró con su sangre. ¿Yo tengo qué? Dueño. Le pertenezco. ¿Verdad? Él no nos va a juzgar a todos por igual porque Él no es un juez injusto. Pero Él sí nos va a pedir cuentas de nuestra vida personal, de nuestras capacidades personales. Él no te va a pedir más de lo que puedes dar, por eso no es una vida llena de sobresalto. ¡Ay, hoy no prediqué el evangelio en la calle! ¡Ay, ¿y por qué? Ahora me voy a condenar. No, la salvación te la dan por gracia, pero tienen que juzgar tu trabajo en el Señor. ¿Quién me entendió ese pedazo? Para ubicarte, para ver si fuiste ¿qué? Fiel o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo iba caminando para el cielo y me resbalé y me di un porrazo, hermano? ¿Cuántos van para el cielo? ¿Y cuántos se han resbalado? Con porrazo, descalabrada, puntos, perdieron el conocimiento por algún tiempo. Bueno, ¿me entendieron, verdad? Es que algunos que resbalan y hacen como... ¿No se han dado cuenta que no se caen? Pero otros que te hacen ¡shut! 3 botes, ¿verdad? ¡Pum! Se les explota la cabeza. Le toca ir al maestro que tiene el poder de la resurrección y cerrarle la cabecita y decirle, mijito, ¿estás bien? Creo. ¿Qué le va a decir el dulce Señor? ¿Perdiste el cielo? ¿Degenerado? ¿Qué le va a decir? Levántate. Levántate. ¿Le van a uno ganas de levantarse después de semejante cachiporrazo? No. ¿Pero cuál es la orden? Levántate. ¿Y qué? Y sigue. Y sigue. Y uno le dice, Señor, y si me vuelvo a caer, ¿Él qué te va a decir? Levántate. Pues vuelves y te paras, pero procura no caerte. Lo lindo cuando uno recorre el mismo camino y cuando uno recorre un camino es que uno aprenda del camino. ¿Cuántos han aprendido del camino? O cachiporrazo con la misma piedra, cachiporrazo con la misma piedra, cachiporrazo con la... ¿Hay que qué? Aprender que cuando uno ve la piedra hace, ¡ay, la piedra! Sí, amén. ¿Amén? Amén. Hay que aprender a hacer esto. Bienvenido. Así que, ¿qué significa esto? Tenemos que estar no solamente juntos, o sea, reunidos, pero todos ¿qué? En armonía. Y la armonía viene cuando tenemos todos un objetivo principal. Y si tu principal objetivo es salvarte, estamos bien. Porque es lo primero que hay que cuidar, nuestra salvación. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro adversario, el diablo, para sacarnos del camino del Señor? ¿Qué nos propone? ¿Por qué vienen los tropiezos? ¿Cuáles son los resbalones del camino?
¿Nos pone qué? ¿Cuál es la cáscara de banano que pone Satanás en nuestro caminar? ¿Cuál? Las tentaciones. ¿Y esas tentaciones tienen diferentes formas? Sí. A veces esa cáscara de banano está ligerita de ropa. ¿Quién me entendió? Y esa cáscara de banano te dice una carita al aire. Tú eres pastor. ¿Cuál es el problema? Nadie te va a quitar el ser pastor. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice el diablo? No vayas a la iglesia, hombre. ¿Qué puede pasar si no vas hoy? ¿Qué pasa si no como hoy? Y mañana. Y pasado mañana. ¿Quién me está entendiendo? ¿Me empiezo a qué? Puede que no venir a la iglesia el primer día, el primer domingo no me afecte tanto, pero te aseguro que ese tipo de cosas tienden a volverse costumbre. Porque si tú no vienes a la iglesia el domingo te quedas haciendo otra cosa. ¿O quién se queda así? No fui a la iglesia, pero no pecaré, porque estoy estático en mi cuarto. No. ¿Qué dice el diablo? Préndete qué. Lo primerito que dice, préndete qué. El televisor. La tele. Y ahí lo atontó, como la culebra que le hace. Yo nunca olvido, hermanos amados, miren, yo era un muchacho de iglesia. Yo no era nacido de nuevo, pero era un muchacho de iglesia, escuchaba la palabra y todo. ¿Dónde empezó mi perdición y dónde fui a parar después a ser alcohólico y dónde estuve después muriéndome? El día que empecé a llegar tarde a la iglesia empezó mi caída. ¿Les cuento cómo? Porque uno tiene que entender cómo hace Satanás. Yo era juicioso y sujeto, entonces mis papás me decían, vamos para la iglesia. ¿Era opcional? No. ¿Cómo era? Tocaba. Y si no íbamos, ¿sabía qué? Problema. Cuando estábamos más chiquitos, correa, fuerte, venteado, cachetada, lo que viniera. Y cuando ya estamos más grandecitos, no hay plata para recreo. ¿No? Es una tortura ya. ¿Sí? Y entonces nosotros por miedo de que decíamos, ¡ah! Vamos para la iglesia. Y llegábamos temprano y nos sentábamos. Y el pastor empezaba a hablar. ¿Usted cree que algo de esas palabras iba quedando en uno o no? ¡Claro! Si no, ¿cómo cree que esa noche que me estaba muriendo reaccioné y clame a quién? ¿A Buda? ¿A qué Dios? ¿Al Dios que de muchacho aprendí? ¿Cuántos me entienden? La desgracia vino cuando cumplí 18 años. Y le dije a mis papás, ya tengo la mayoría de edad. A mí me respetan. ¿Cómo así? No me maneja nadie. ¿Cómo? Hijitos, nos tenemos que ir a la iglesia porque nosotros llegamos temprano. ¿Y qué hacíamos allá mi compinche llamado Manchito y yo? Prendíamos, ¿qué? El atontador satánico, ¿cómo se llama? Hermano, ponga la tele y verá cómo se pone uno. Lo amansa de uno. Al rato la va a hacer. Mi amor, le grita la señora, ya está la comida. Sí, a tonto. Satanás empezó a tontarme con la tele. Luego ya nos dijo, hay planes maravillosos los domingos. ¿Por qué perder una mañana en la iglesia? Y entonces con mi hermano no sabíamos lo que se hacía los domingos y de repente un domingo nos fuimos para el Parque Nacional a ver qué era lo que se hacía. Y el diablo tiene muchos planes cuando tú no vienes a la iglesia. ¡Así! Y entonces están haciendo ¿qué? Aeróbicos. Y nosotros ahí con el macho mirando, ¿eh? 18, 15. Y hay un loco que se creía Bolívar y sacaba una espada y empezaba a correr por todo el lado y nosotros torteados de la rienda del tipo ese.
Seguro no se estoy bromeando. ¿Se acuerda, Mancho? Y hacía unos pasos así como de discoteca y todo el mundo sincronizó y era haciendo sus pasos de discoteca. Y yo mirando. Y luego, hay tal cosa. Satanás es experto en entretenimiento. Aprendan a conocer a su enemigo. No se deben entretener, que ese es el mal de este siglo. Todo es entretenimiento. Cuando no estás viendo tele, estás hablando. Manito, tú eres ahí carne de cañón para Satanás. Porque te tiene atontado. ¿Te tiene cómo? Atontado. No pierdas el tiempo, no te entretengas, edifícate. Fortalécete. Amén. Instrúyete. ¿Quién dice amén a todo eso? Amén. No pierda tiempo. Habrá un momento para descansar, pero no se acostumbre a vivir entretenido, porque así va a crecer y así se va a quedar entretenido. Llega Cristo por usted y ¿cómo está usted? Entretenido. ¿Quién me entendió? Venir a la congregación es prioritario. Amén. ¿Cómo es? Prioritario. Prioritario. ¿Debo venir a qué hora? Temprano. Amén. Amén. Debo oír su palabra. Debo ponerla por obra y debo aprovechar el tiempo de oración para qué? Para orar. Amén. Y en mi casa tengo que tener ¿qué? Tiempos con Dios. Pregunto, ¿a partir de cuántas personas podemos decir que estamos congregados? ¿A partir de cuántos? ¿Significa que en la casa nos podemos congregar? ¿Cuál es mi primera congregación, varones? ¿Cuántos están pastoreando su familia? Una, dos manos. ¿Y el resto? Alex, ¿no está pastoreando la familia? Yo creo. Oh. César. Entonces el cuello se pone raro a veces. Es el cuello, no. Es el cuello. Hay que pastorear sus ovejas, varones. Mire, su ovejita le salió morenita. ¿Quién es el primer pastor de ella? ¿Quién es el principal pastor de doña Albita? ¿Cuántos me han visto aquí pastorear? ¿Qué hago yo como pastor? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hago yo como pastor? ¿Qué dirijo? Entonces cuando usted haga su culto en la casa, ¿usted qué va a parte primerito? Usted se para en medio de su mega iglesia. ¿Mega iglesia de cuántos miembros? 2. Y usted se pone de pie, ¿sí o no? Y le dice a sus ovejitas, ¿qué les dice? Vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Miren, yo no sé si esto le parezca a usted ridículo o tonto, no sé. Pero le voy a decir esto. Cuando la iglesia está siendo perseguida, esto es lo único que queda. ¿Me escucharon? El pastorado de los varones de la casa. Y en el caso que sea la mamá de la casa. El que sea que está a cargo, sea inteligente, no les meta un culto de 4 horas, que ese es el dominical, ese me dejan a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque aquí estoy pastoreando a los pastores de sus casas. Amén. Amén. Páreme bolas. Escúcheme. Cuando se viene una persecución y ya la iglesia no se puede reunir así por grupos grandes, ¿qué queda? El sacerdocio de la casa. Amén. ¿Usted se imagina si toda la iglesia tuviera sacerdotes fuertes
Y si yo cuando tengo que hacer una reunión de emergencia me reuniera aquí con las cabezas de familia, tomar decisiones y orar, ¿usted sabe la potencia de iglesia que sería esa? ¿Sabe cómo Dios nos oiría? Terriblemente. Porque todos estarían en sus funciones pastorales, no perdiendo el tiempo ni entretenidos con niños, con semillas. A orar, hermano. Amén. Lo de niños es solamente un ejemplo. Puede ser Junior, ¡ah, que Junior! Bueno. ¿Quién me entendió? Tus ovejas que están, ¿qué? Imagínense si un domingo llegara aquí mi mamá y dijera, hermanos, mi hijo, el pastor de esta congregación, les manda saludos y les pide disculpas, hoy no ha podido asistir al culto. Ay, ¿y por qué, hermana Isabel? ¿Qué pasó con el pastor? No, es que hoy jugaba el Quindío. Contra el Deportivo Bachuén. Les pide disculpas, pero ustedes saben que él es hincha del Deportivo Bachuén. Oiga, perdónenme, hermano, pero ¿qué presentación tiene eso delante de ustedes y delante de Dios? ¿Cuántos aquí son mayores que yo en edad fisiológica? Levante la mano. Vale, ahora tengo 34. Levante la mano. Déjeme contarles. 1. Eso ya lo hice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La Diana, bueno, no se puede estar como están. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 personas. ¿Cuántos hay en esta mañana aquí? 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. ¿Cómo les parece la congregación de jóvenes que tengo? Ay, padre mío. Linda, hermano, linda, no lo van a contradecir, pero es que hay gente que me pregunta la edad y me dice, ¿cómo están tus jóvenes? Lo va a llevar mi joven principal. La verdad es que pregunté, pues yo que represento al líder de jóvenes. Pero usted cree que si yo fuera así de payaso, de quedarme en la casa viendo al Deportivo Bache contra el Quindío, ¿usted cree que yo podría pastorear a gente que me doble en edad? ¿Qué pensaría usted, hermano César? ¿Que soy un hombre maduro en la fe? ¿Que soy un varón de Dios? Ah, no. No llego ni al patito bebé. Amén. Amén. Por eso el pastor de la casa ojalá establezca una hora de culto y un día de culto familiar. Es una idea. Ojalá ese papá lleno de amor y de dulzura sepa conducir a esos bebés. Ármenles un culto dependiendo de la edad, ¿no? Ármenles un juego y pastorelos. ¿Quién me está entendiendo? Si ya no está tan chiquita, ya ella entiende mucho más, prepárese un sermón. Y no un sermón largo, prepárese un ¿qué? Un versículo. Dios me dio esta semana, amada familia, un versículo. Tengo en mi corazón aquel versículo que dice esto y aquello. Amada, esposa, nena, Dios está con nosotros porque ese versículo está en mi corazón. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Tenemos que tener la seguridad que el Señor Jesucristo nos va a sacar adelante. Y tal cosa. Vamos a cantarle una canción. A ver, afine, esposa. No afine, pero cantemos de esta manera. Éntrele. ¿Usted se imagina familias así de compactas, familias así de hermosas, familias así de bellas? ¿Cómo sería la iglesia del Señor en Colombia? Es que Dios, mire, yo siento mucho que Dios quiere que salgamos de la emocionalidad eclesial en que nos tienen. Shows, luces, mujeres en chicle. Alaba al Señor, alaba al Señor. ¿A cuál Señor? ¿No? En eso andamos. Y levanten las manos. Y hagan toritos. ¿Y la casa? ¿Y la casa?
casa, igual que payasos que son en la iglesia, si son en la casa. Entonces no hay seriedad, no hay sacerdocio que ha sostenido a Israel. Una nación sin territorio hasta el 48, y que no fue que le dijeron, ahora ese territorio es suyo, cójanlo. ¿Ustedes creen que fue así? Eso tocó entrar ¿cómo? Boleando plomo. ¿O no? ¿O usted cree que pasaron por las casas, señores palestinos? La ONU, en su resolución, se acabó. ¿Quién me entendió? No. Pero ¿qué ha hecho que esa nación esté fortalecida? ¿Por qué esa nación ha aguantado tanto horror? ¿Sabe por qué? Porque el sábado se para el varón de la casa. Ya hemos preparado los panes del Shabbat, ese es su día de culto. Ya hemos preparado aquí esto. El viernes a las 6 de la tarde le está preparando la cena, la comida. Dice, mi amor, haga usted la oración de los panes. ¿Quién es el director de culto en esa casa? ¿La mujer? Dios estableció que es el varón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Significa eso que no tendremos mujeres poderosas en el Espíritu Santo? Pero ¿sabe cuándo es usted más poderosa? Cuán más humilde es usted con su esposo. Ahí es donde los demonios le tiemblan a usted porque le ven la autoridad. Pero si usted es una Jezabel, si usted es una rebelde y loca contra su esposo, el diablo le hace, tú eres de la mía, eres loca. Ay, no te hagas la loca, ay, no se haga, hombre. ¿Quién me está entendiendo? Y si no tiene esposo, busque su autoridad espiritual. Si no tiene esposo, le presento su autoridad espiritual, su pastor. Amén. Amén. Comienza la oración de la familia, el Shabbat. Haga la oración del vino. Haga la oración del pan. Tienen sus rezos aprendidos, estrictos. Mire, yo se lo digo porque esa parte me pareció impresionante. ¿En qué sentido? Nosotros teníamos una hermana que era cristiana, evangélica, o por lo menos eso creíamos. Pero mire esto. Cuando eran cristianos, ¿quién mandaba en la casa? ¿Quién? Ella, hermano. Entonces, ella armaba las reuniones evangelísticas, ella invitaba a los pastores, y el esposo, ¿qué parecía? Un mueble. ¿Un qué? Mueble. Esposas, no le quiten el lugar a sus esposos. Si es un holgazán, déjenlo que sea holgazán, que el mismo Dios le jalará la oreja. ¿Me escuchó o no me escuchó? A punta de pelea no va a lograr que se pare. Bueno, pero bueno, desde lejos me gritan amén. Miren, resulta que le predicaron los judíos mesiánicos y se empezaron a congregar con los judíos mesiánicos. ¿Cuál era la diferencia ahora en la casa? ¿Sabe cómo estaba la mujer? Y se paraba él, el que nunca oraba. No servía ni pataco escopeta el tipo. Ni pataco escopeta. Oigan, no, una noche me invitaron viernes, llegué allá a gusto, estaba hablando y organizaron la mesa del Shabbat, que la celebraba Cristo, tampoco es una locura. La celebraba Jesús de Nazaret. ¿Y quién se paró a orar? Él. El que nunca oraba por la casa. Se paró, puso las manos sobre su mujer, miren lo lindo, y dijo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga, así como bendigo a Sara. Y empezó a arrojar sobre esa mujer una bendición que yo me quedé aterrado. Y luego oró por la hija. Y luego vino y oró por mí porque estaba en la casa de él. Si así son los varones de la iglesia, ¿cómo tiene que ser el pastor? ¿Un tipo cómo?
pacto, hermano. ¿O usted cree que uno se va a someter a un pelagatos, siendo que yo soy un mejor pastor en mi casa que lo que ese pastor es en la iglesia? ¿Quién está entendiendo lo que trato de hablar? Hermanos, si nosotros dejamos de meterle tanta emoción a las cosas de Dios y nos ponemos serios, establecemos parámetros, días de culto, tiempos con Dios, ¿usted cree que el diablo va a derribar así de fácil una familia así o una iglesia así? Por supuesto tiene que ser sabio, no se imponga, hable a la esposa, mi amor, es sentido de Dios que nos reunamos a orar juntos. Amén. Comience a aprender de cómo hace su pastor aquí en el culto y haga un mini culto. ¿Ya ha aprendido o no? ¿O los 435 cultos no? ¿Ya aprendió? Párese, ore, cante una alabanza. ¿Ustedes saben quién fue el que empezó con los cánticos congregacionales? ¿Ah? No, de la iglesia cristiana. Cuando viene la reforma, fue Martín Lutero, porque la iglesia romana nos había robado el que todos cantáramos. ¿Sabían eso o no? Solamente cantaba ¿quién? El cura curorum por secula seculorum y la congregación mudorum. No. Martín Lutero empezó a hacer cánticos y los cantaba con su esposa, que era monja. ¿Y él era qué? Cura. Se consiguió su monjita, tuvieron hijos y se ponían al pie del piano. Él era músico y empezaban a cantar para Dios todos, hasta que sentían la presencia de Dios. Si usted acostumbra a su familia a hacer una mini iglesia del fuego de Dios, imagínense cómo será cuando nos congreguemos todos. ¿Será que yo como pastor tengo que hacer la liga para, oiga, venga, concéntrese, venga, hermano, métase con Dios, cierre los ojitos? ¿Tengo que hacer eso? Ya todos, ¿cómo están? Acostumbrados. ¿De quién es la Biblia de estudio en la casa? ¿Significa que la esposa no estudia? Pero ¿quién es el que está ahí metiendo la mano por todos? ¿Quién? Amén. Dando enseñanzas. Eso va a traer varias cosas sobre nuestras vidas, hermanos. Uno, respeto. ¿Qué le está faltando a las mujeres en las casas? Respeto por sus esposos. Respeto, hermano. Así como usted me respeta a mí como su pastor y usted no se atreve a tratarme como si fuera yo un moco pegado en la pared, así tiene que tratar a su esposo. Así lo tiene que tratar. Bien, con respeto. Pero usted, varón, tiene que coger el lugar que Dios le dio. Ore por ella. Amén. Póngale las manos. Dele la bendición que Abraham le dio a Isaac, al que dio a la mujer más tremenda de la Biblia. Amén. Que Dios te llene de la gracia con que llenó a María. Que Dios te dé, bendígala. Amén. Luego, ¿a quién le quieren decir? Al hijo. Y que los niños de chiquitos vean, mi papá es el pastor de la casa. Eso es lo que le ha dado la fuerza a Israel para pasar por, hermanos, los momentos más horrendos esa nación ha pasado. Horribles, hermano. Y yo pregunto, ¿Israel sigue siendo judía, sí o no? Israel sigue allá en pie o no, porque ellos pusieron su fuerza en su Dios, no en el Nintendo, no en la tele. Ahora resulta que el director de culto de las casas, ¿quién es? La tele. Todos nos reunimos en torno a quién? Al Dios tele. ¿Y por qué no mejor nos reunimos en torno al sacerdote de la casa para que ore por todos nosotros y ejerza su ministerio? ¿Quién dice amén? Amén. Mire, yo no iba a predicar nada de esto, hermano. Mejor dicho, no di, pero en ningún punto, hermano. Y ni voy a decir que la introducción, porque si me desmayan y está haciendo calor. No, calmados. Ya vamos a terminar. Pero creo que lo más importante que
que Dios nos quería decir era esto, hermanos, que tenemos que aprender a congregarnos. Amén. Y mire las congregaciones que resultaron. ¿Cuáles?